Que el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso de los cielos, te bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Esperemos que todos se encuentren bien en sus hogares y atentos a este estudio, pues es un estudio que es bastante profundo y es una enseñanza en la cual hay que poner mucha la atención. Y el tema de hoy que Dios nos ha puesto a explicar algo más a fondo sobre este tema que hablamos a continuación, que se llama así, la señal esperada por Israel. Esta señal esperada por Israel. ¿Cuál será esa señal? Bueno, a continuación vamos a explicar parte de este tema que anteriormente hemos llevado en otros programas, y esperamos que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual y el conocimiento y la profundidad de las profecías que están ahí en la Sagrada Escritura, que son como un misterio a todo aquel que no las lee, no la escudriña, no la analiza. Así que este es un tema interesante, hermano. Ya hemos hablado sobre esta gran señal anteriormente, y lo que se va a venir muy pronto a la humanidad, pues la humanidad vive desapercibida. No tanto toda la humanidad, sino también la iglesia. Pues desconocen las palabras, la escritura y la profecía, la desconocen y no saben cómo interpretar las profecías y no llevan una cronología correcta de los eventos que se van a venir muy pronto a la humanidad. Aprovechamos, te enviamos un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Desde Panamá a todos los hermanos que se encuentran en el continente americano y hasta donde llegue este programa, ya sea en Europa, no sé hasta dónde llegue este programa, hermano. Así que esperamos que sea de gran ayuda y bendición para tu crecimiento espiritual. Recuerda que este es un canal que no lucramos con la palabra de Dios, no vendemos nada, no te pedimos que nos envíes dinero, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no comercializamos con la palabra de Dios, no monetizamos menos eso, no hacemos nada de esto. Esto es la palabra de Dios tal cual está escrita, sin adulterarla, y entregamos noticias a la luz de la palabra de Dios, y hablamos solamente de eventos proféticos, de profecías. Pues las iglesias en su mayoría actualmente no están predicando ni enseñando el libro de Apocalipsis, ni hablan de las profecías. Pues ellos creen que hablar de las profecías es como meterle miedo a la gente, y no, hay que advertirle a la humanidad que el deber de todo cristiano es hacerlo. Si tú no lo estás haciendo, entonces estamos fallando en esa parte. Pues hay que el Señor nos encuentre en el momento que suene esa trompeta, nos tome trabajando, no perdiendo el tiempo ni pensando y haciendo cosas que no vienen a nada al crecimiento espiritual tuyo ni las riquezas eternas que están allá arriba. La mayoría de la gente tiene su vista puesta en las cosas terrenales y no están viendo las cosas espirituales que son eternas y que son por ahora en el momento son invisibles al ojo natural. Pues esas cosas que tú haces para el Señor la nota y la cuenta. Ayuda a extender la palabra de Dios y dale siempre me gusta o te suscríbete a este canal, suscríbete, es gratis. Al darle me gusta, el like ese que le dicen, el dedito ahí, la manito, eso hace que el algoritmo de YouTube promueva que este video llegue a más personas. Si no lo haces así, no ayuda a extender más rápido la palabra de Dios y advertirle a mucha gente de que ya Cristo está a las puertas. Y pues todo se está dando. Hoy tenemos este tema, la señal esperada por Israel. Y recordemos que el reloj profético es Israel ahorita mismo, el reloj de las profecías. Todo se ríe por la cronología de los eventos que le han ocurrido a Israel. Cuando hemos hablado de la semana 70, donde se han cumplido 69 semanas exactas. Donde si entramos en el impasse ese que llamó el periodo de la gracia, que es de la iglesia, en el cual está a punto de terminar y comenzar la última semana destinada para el pueblo de Israel. Y es por eso que sabemos llevar la cronología de todos los eventos. No podemos adelantarnos y decirnos que ya estamos en la tribulación, en la gran tribulación, o que ya se abrieron los sellos, porque eso no ha ocurrido aún, hermano. Eso se le da para aquellos que no estudian ni escudriñan la Sagrada Escritura. Por eso el mundo está como está, confundido, porque se han levantado falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles a predicar cosas que no son bíblicas. Así que, hermano, te agradecemos por todas tus oraciones. Aún
en quebranto de salud en las cuales hemos estado actualmente, su persona, Dios me ha dado la fortaleza y la fuerza para llevar estos mensajes proféticos que la iglesia necesita escuchar en estos últimos tiempos. La gente no quiere poner atención a la profecía y la menosprecia. Es vital, y la palabra de Dios nos advierte que no hay que menospreciar la profecía. Hay que escudriñarlo todo, lo malo bueno y desechar lo malo. Así lo advierte la Sagrada Escritura. Es importante, entonces, hermano, que te nutra y te alimente de la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no somos nada, no nos alimentamos, nos morimos de nutrición total. Hermano, pongamos atención, amigos, no le cambies este canal. Si es primera vez, suscríbete y comparte el link de esta enseñanza. Recuerda, compartir el link. Y vamos a comenzar rápidamente y vamos a hablar de este tema profundo, esta señal esperada por Israel. Comencemos. Es un tema del cual se ha hablado y se habla muy frecuente últimamente en las redes también, y también tiene que ver en forma vital importancia aquí la posición de lo que se está dando actualmente en Israel. La vaca roja, se habla de la vaca roja, se habla del tercer templo, pero ¿qué quiere decir esto de la vaca roja y el tercer templo? ¿Qué señal es esta la que están esperando entonces los judíos? Bueno, aquí, como dicen en esta portada de noticias, nace una vaca roja en Israel, predice el fin del mundo. Así comienzan los comentarios y la gente a rumorar y a hacer conjeturas de, bueno, los religiosos ortodoxos en Israel tienen su conocimiento a profundo sobre lo que es este sacrificio, el uso de la vaca roja, para que se ha esperado ya casi 2000 años, no nacía ninguna vaca roja, y se han dado en este tiempo, ya se conoce por historia, de que se han dado ya 9 apariciones de vacas rojas, 9 apariciones. La primera fue para Génesis 15, cuando se habla con Moisés, en la otra con Esdras, y las otras 7 restantes que se han dado en estos tiempos. Vaca roja que no puede tener ni un pelito blanco, y esto es para cumplir con todos los requisitos que vamos a hablar a continuación, donde se da la descripción del uso de esta vaca roja y la importancia y la relevancia de la aparición de esta gran señal. Pues es la gran señal que los judíos están esperando para levantar el tercer templo. Y hemos enseñado aquí claramente que la aparición del tercer templo, ¿cuándo se dará? Ya en el tiempo de la semana 70, no antes, como muchos quieren enseñar por allí, porque el sacrificio será activado y se interrumpe a los 3 años y medio de esa semana 70, o sea, a la mitad de esa semana, o sea, de los 3 años y medio, ahí se rompe el pacto por parte del anticristo con el pueblo de Israel y se da la abominación desoladora. Vamos a continuación a conocer que estas religiones, las más conocidas a nivel mundial, como la religión cristiana, la judía, los católicos, entonces ellos ven la vaca roja que tiene un papel crucial para anunciar el Apocalipsis. Ahora, el nacimiento de una vaca roja en Israel ha generado un intenso debate y alarma en las comunidades, tanto católicas, cristianas, evangélicas, judías. Algunas consideran que este evento podría ser un indicio del inminente inicio del Apocalipsis, y no están lejos de la realidad, porque cuando tú escudriñas la Sagrada Escritura, sabes que esto es una gran señal de que el rapto está a punto de darse, porque el rapto, el arrebatamiento está a las puertas, hermano. Muchos están dormidos y van a ser sorprendidos, porque no están velando, no están haciendo la obra que el Señor le encomendó, no están advirtiéndole a la humanidad y están entreteniendo a la gente en la iglesia. No le enseñan la verdad, no le enseñan la palabra de Dios, la palabra directa de Jesucristo, que es el libro de Apocalipsis, no se le enseñan. Para advertirle, para que se arreglen y estén preparándose, no se están preparando. La noticia de esta aparición de esta vaca roja, la primera de su tipo en más de 2000 años, hermanos, fue dada a conocer por el Instituto del Templo, que es una organización dedicada a la investigación y la preservación de las tradiciones religiosas, a través de su canal en YouTube, y lo podemos buscar allí, en este mismo canal en YouTube.
esta revelación no fue tomada a la ligera, ya que la importancia de este animal trasciende la frontera de las religiones que hemos mencionado anteriormente y ha despertado la atención de creyentes y escépticos por igual. ¿Cuál es la importancia entonces de esta vaca roja? Para entender plenamente la importancia de esta vaca roja, es esencial adentrarse en las escrituras y profecías que las rodean. En las religiones cristianas, judía y católicas, las vacas y los novillos rojos desempeñan un papel crucial en el contexto del Apocalipsis, también conocido que la gente relaciona siempre el Apocalipsis con el fin de los tiempos, que sabemos que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto, que quiere decir descubrir, correr la venda, la cortina, ver la verdad, conocer la realidad, la verdad. Dentro del judaísmo ortodoxo, la aparición de esta vaca roja es un evento esperado antes de la llegada del Mesías judío. Simboliza la reconstrucción del tercer templo en el monte Moriah, un lugar de gran significado histórico y religioso para los judíos, y en el cual se apoderaron ahí los islámicos, los musulmanes, se apoderaron del área donde está actualmente la mezquita de Omar, como vamos a explicar más adelante. La construcción de este templo se considera un evento fundamentalmente relacionado con el día del juicio final o el fin de los tiempos. Por lo tanto, la vaca roja se considera clave en esta explicación, esta enseñanza, ya que algunos teólogos interpretan que su aparición marca el comienzo de este proceso. Muchos están acelerando el proceso de la reconstrucción del tercer templo y ya se está hablando que para este año se comienzan los sacrificios con la vaca roja. ¿Qué está indicando esto, hermano? Que se acerca la construcción del tercer templo. ¿Y qué nos indica esto, hermano? Que el rapto de la iglesia está a las puertas. Se va a dar en cualquier instante. El Señor nos está guiando con su palabra y con su profecía y todos los indicios que nos dejó en la palabra escrita, en la Sagrada Escritura, la Biblia. Sin duda alguna, esta vaca roja debe ser examinada y podemos hacer la analogía más adelante, como vamos a explicar, la analogía que existe en esta enseñanza con la iglesia, la cual también tiene que ser examinada. Dada la trascendencia de este acontecimiento, la vaca roja, sometida a un minucioso examen, se le somete para determinar así si cumple con el criterio de que esté libre de imperfecciones. Este requisito es esencial para que la vaca sea considerada así bíblicamente perfecta y como resultado se intensifiquen los rumores y la creencia en la inminencia del fin del mundo. El proceso del examen está llevado a cabo por expertos, estos rabinos ortodoxos, quienes establecerán el estado de la vaca. Esta vaca roja es de vital importancia, es un hito que se está marcando actualmente como una gran señal, un gran aviso del inicio de los sacrificios. Por ende, el levantamiento muy pronto, a corto plazo, del tercer templo. Así que, como estamos viendo, esta vaca tiene que ser pura y sin ningún pelito blanco. Y tiene unos requisitos muy estrictos. El mandamiento de sacrificar una vaca completamente roja y sin defecto alguno es ordenado por la ley de Dios en el libro de Números. Las Escrituras señalan este mandamiento como el mandamiento de la ley, indicando que toda la ley se resume en el cumplimiento de este mandamiento. Al mismo tiempo, las Escrituras envuelven el cumplimiento del mismo con una serie de contradicciones que lo hacen los estudiosos, los ortodoxos, que comienzan a hablar que hay contradicciones que hacen del mandamiento de la vaca roja un misterio, algo confuso. El decreto o mandamiento de la ofrenda de una vaca roja descrito por la ley de Dios en el capítulo 19 del libro de Números es clasificado por el judaísmo entre los 613 mandamientos de la ley de Dios como Jukim, J-U-K-I-M, Jukim. Esto quiere decir que es un mandamiento del cual la Escritura no da ninguna explicación de su razón de ser. Es como un decreto que se cumple sin entender.
Simplemente se obedece sin entender la razón de ser. Ahora, la tradición oral judía enseña que ni el rey Salomón pudo entender el porqué de este mandamiento. Los sabios de la casa de Judá dicen que las diversas explicaciones y razones que pueden darse para los mandamientos clasificados como Hukim no son sino una racionalidad superficial que esconde sus profundidades suprarracionales. Pero el mandamiento de la vaca roja es más que un ejemplo de lo que es un hok, J-O-K, un hok. O sea, un mandamiento incomprensible para la mente humana y que la Escritura no dan ninguna explicación al respecto. Aunque es un mandamiento del cual la Escritura no dan una explicación para la comprensión humana, es un mandamiento que según los sabios de la casa de Judá es de suma importancia a tal extremo que pareciera ser que toda la ley de Dios estuviera concentrada en este mandamiento. Que el propósito de toda ley está en el cumplimiento de este mandamiento. Esto basado en la traducción literal del verso 2 del capítulo 19 del libro de Números, que dice: el siguiente es el decreto de la ley que ordenó Hashem. Diles a los israelitas que te traigan una vaca roja. La Escritura dice el decreto de la Torá y no dicen el decreto de la vaca roja, como se refiere a otros mandamientos, sino el decreto de la instrucción de Dios, de la ley, siendo este mandamiento de tanta importancia como es que entonces que la ley no la razone o la explique. Este misterio de la vaca roja es revelado sin duda alguna por el Mesías. En la introducción de este estudio hemos manifestado la importancia de la Escritura que dan al mandamiento de la vaca roja, llamándolo así el decreto de la Torá, dando a pesar que el objetivo de toda instrucción de Dios está concentrada o resumida en el controversial mandamiento de la vaca roja, que ha sido desde siempre un misterio, el misterio de la vaca roja, así mismo se le habla. Es controversial debido a la poca aplicación que la Escritura dan al respecto del cumplimiento de este mandamiento. Cuando los estudiosos dan sus opiniones al respecto, estas son controversiales. Lo más difícil de comprender es cómo el procedimiento de la ofrenda de la vaca roja, estipulado por la misma ley de Dios, ahora es contradictorio con todas las leyes de la Escritura dan para realizar todas las demás ofrendas de animales. Para iniciar el estudio es necesario revisar entonces la porción de la Escritura que instituyen así la presentación de esta ofrenda y el proceso de su ejecución, que se describe en el libro de Números, capítulo 19, del verso 1 al 22, y que lo presento aquí para que lo leamos juntos. Un poco largo, pero vamos a tratar de leerlo rápido. Hashem habló a Moisés y a Aarón y les dijo: esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar, el sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará 7 veces con ella hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Después hará quemar la vaca ante sus ojos, hará quemar su cuero, su carne, su sangre y hasta su estiércol. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y tela roja y lo echará en medio del fuego que arde de la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento, y el sacerdote quedará impuro hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará su vestido en agua, también lavará en agua su cuerpo y quedará impuro hasta la noche. Un hombre que esté puro recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel, para que el agua de la purificación es un sacrificio de expiación. El que recogió la ceniza de la vaca lavará su vestido y quedará impuro hasta la noche. Este será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que habita entre ellos. El que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona y no se purifique, contamina el tabernáculo de Hashem. Esa persona será eliminada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Impuro quedará, y su impureza permanecerá sobre él. Esta es la ley para cuando alguien muera de la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo aquel que esté en ella quedará impuro durante 7 días. Y toda su vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Verso 16. Cualquiera que en campo abierto toque a algún muerto o espada,
o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días quedará impuro. Verso 17, para el impuro tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua manantial en un recipiente. Luego un hombre puro tomará hisopo, la mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre todas las personas que allí estén, y sobre aquel que haya tocado el hueso, el asesinado, el muerto o el sepulcro. El hombre que esté puro rociará sobre el impuro los días tercero y séptimo. Cuando lo haya purificado el séptimo día, lavará su vestido, se lavará a sí mismo con agua y quedará limpio por la noche. La persona impura que no se purifique será eliminada en medio de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Hashem. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es impuro. Le será estatuto perpetuo. También el que rocíe el agua de la purificación lavará su vestido. Y el que toque el agua de la purificación quedará impuro hasta la noche. Y todo lo que el impuro toque será inmundo, y la persona que lo toque a él quedará impura hasta la noche. Toda esta lectura, hermano, lo que describe aquí la palabra de Dios, tiene su aplicación y su explicación con el Mesías, como vamos a estudiar y a escudriñar más adelante. Estas posibles incomprensiones, entonces, que habla este mandamiento sobre la purificación, que purifica e impurifica. El sacrificio de la vaca roja tenía como finalidad purificar a la persona que se había purificado con la muerte. Sus cenizas eran mezcladas con agua. Esta agua con cenizas de la vaca roja es la única que podía purificar a una persona que estaba impura por tener contacto con la muerte. En los versos 9 y 10 nos dice así: un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y lo guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es un sacrificio de expiación. El que recogió entonces las cenizas de las vacas lavará su vestido y quedará impuro hasta la noche. Este será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que habita entre ellos. Lo extraordinario de este proceso es que toda persona, inclusive el sacerdote involucrado en el proceso de preparación de la mezcla purificadora, se tornará impuro al tener contacto con la ceniza de la vaca roja. El mismo elemento que purifica a unos impurifica a otros. Algo definitivamente incomprensible. A simple vista pareciera una contrariedad, pero no es así. Esta vaca sin defecto, pero roja, la selección misma de la vaca roja es una contrariedad o paradoja de lo que es inferior y lo sublime, de lo puro y lo común. En el verso 2 nos dice así: esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. El color rojo tiene connotaciones negativas en la escritura, significa pecado. Así lo puedes buscar en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, donde nos dice así: venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por otra parte, además de ser roja, cuyo color denota pecado, la vaca roja tenía que ser sin defecto, o sea, perfecta, y que nunca había sido puesto yugo alguno sobre ella. Su color significa pecado, pero ella misma es ejemplo de perfección. Definitivamente, otra cordialidad que nos llega a la mente y no podemos comprenderlo así nomás. Esto se ofrecía entonces de manera tal como una ofrenda fuera del templo. La ley de Dios prohíbe el sacrificio de ofrenda fuera del templo. Buscas en Deuteronomio 12 del 13 al 14 y dice: cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que veas. Solo en el lugar que Hashem escoja en una de tus tribus ofrecerás tu holocausto. Allí harás todo lo que yo te mando. El sacrificio de la vaca roja es ordenado por la misma ley de Dios. Sacrificarla fuera del templo. En número 19:3 dice así: la daréis a Eleazar, el sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Esta es una contrariedad también que convierte a la ofrenda de la vaca roja en un misterio. La misma escritura prohíbe el sacrificio de ofrenda fuera del tabernáculo, pero la misma ordena el sacrificio de la vaca roja fuera del mismo. Solo que el sacerdote tomaba de su sangre y se aplicaba 7 veces en dirección del tabernáculo en el tiempo que el templo estaba funcionando. Esta era sacrificada en el monte de los olivos. Vaya notando. Esta ceniza y el agua de la vaca roja eran mezcladas. Agua que sin la ceniza purificaba, pero no de la impureza de la muerte. Esta mezcla es una combinación de dos fuerzas contradictorias: el fuego y el agua.
El fuego representa en la Escritura el poder de ascenso. Cuando una ofrenda es quemada igual que el fuego y el humo, esta ofrenda espiritualmente sube a los cielos, pero eso significa que el poder de ascender de lo material a lo espiritual. Por el otro lado está el agua, que representa la cualidad del descenso, al igual que el agua que buscando su camino desciende hacia los lugares más bajos. De esa misma manera el agua representa lo espiritual que desciende para la vida, a lo material. Por eso, en el lenguaje bíblico, el agua representa la palabra de Dios. Encontramos entonces en la mezcla purificadora del mandamiento de la vaca roja otra gran contrariedad en su componente, uno que asciende y otro que desciende, uno espiritual y otro material, como el hombre. El hombre es compuesto por dos elementos. Le llamamos, nosotros somos tripartitos, ¿no? Tenemos cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo presenta aquí como una ofrenda al Eterno a través del servicio a Él. Es como una ofrenda que asciende. Debemos anotar como datos importantes que después de ver las contrariedades que vemos aquí, que no podemos comprender así a la primera, sobre la ofrenda de la vaca roja, que hacen de esto un misterio que hemos llamado el misterio de la vaca roja. Es necesario, antes de tratar de resolver este misterio, ver una serie de información que nos proporcionan los estudios bíblicos, y tenemos que irnos a la Torá también, estudiar de las bases bíblicas, o sea, de los libros más antiguos también. Todo tenía que ver con medio de los estudios de la casa de Judá. Y esto nos referimos al judaísmo, ¿no? Introducirnos a buscar todas esas cosas que ellos han examinado y desarrollado estudios, pues nos sirven de orientación también, tanto como histórica como para llegar al conocimiento de la verdad. Así, la historia desarrollada del pueblo de Israel, que algunos reconocen a Jesús ya como su Mesías, el Mesías de Israel, el verdadero. Hay varios datos que podemos hablar aquí. Los sabios de la casa de Judá nos dicen que el motivo por el cual inmediatamente luego del decreto de la vaca roja de la Escritura narran la muerte de Miriam, la hermana de Moisés. Eso, para enseñarnos que la muerte de un justo expía pecados. Esto es porque la muerte de Miriam es predecido por un proceso de purificación que Dios estipuló para el hombre. Otra gran importancia ahí, y anótalo: un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para que el agua de purificación. Esto en el libro de Números 19:9. La palabra del Eterno especifica que las cenizas serán puestas fuera de la congregación del pueblo de Israel para la purificación de los israelitas. La tradición oral dice que las cenizas eran puestas en 3 lugares distintos. Uno de ellos es que la Escritura especifica que en el tiempo del templo eran puestas en el monte de los olivos, y es allí donde todo miembro del pueblo de Israel se purificaba con agua y ceniza de la vaca roja. Del verso 14 en adelante, la instrucción indica que el proceso de purificación de un israelita no levita. Pero recordemos que los levitas no eran contados entre los israelitas, y ellos también se podían llegar a impurificar con la muerte. Así lo dice en Levítico capítulo 22. Es instruido que el sacerdote que se impurifica con la muerte no podía comer las ofrendas de lo que los israelitas consagraban al Eterno hasta que se purificaba. La tradición oral dice que para ellos eran puestas cenizas de la vaca roja dentro del campamento de los levitas, que eran los más próximos al tabernáculo. Ahora, para que fueran usadas junto con el agua que habían sido santificadas en sus purificaciones dentro del tabernáculo, y con ellas podían entonces purificarse de la muerte sin salir del campamento de los israelitas. Si no se purificaba dentro del campamento de los levitas, para poder entrar entonces al tabernáculo a oficiar. Por esto, hasta el verso 13, la ley está hablando de la purificación del levita, no de un israelita. Dice: le será de estatuto perpetuo, número 19:21. Para esto explica la tradición oral: una tercera parte de la ceniza de la vaca roja eran puestas dentro del tabernáculo para que quedara como recordatorio de este estatuto que tiene una validez perpetua. Resumiendo, las cenizas de la vaca roja eran divididas en 3 partes, que eran puestas fuera del campamento de los israelitas para la purificación de ellos. Una segunda era puesta en el campamento de los levitas para su purificación, y una tercera parte que era guardada en la parte del tabernáculo para recordatorios de sus estatutos perpetuos. La revelación del misterio. El objetivo del sacrificio de la vaca roja, según la Escritura, era el de purificar a la persona que se había impurificado con la muerte. Esta impureza era la más grande impureza que un israelita podía adquirir. Para cualquier otro tipo de impurezas, como por ejemplo el zarat,
traducido como lepra, o el contacto con una mujer inmenstruante, solo era necesario el agua. El agua era suficiente para purificar este tipo de impurezas, pero para la impureza de la muerte el agua no era suficiente. Para este tipo de purificación era necesario el agua mezclada con la ceniza de la vaca roja. Con esto podemos resumir que el sacrificio de la vaca roja servía para purificar al hombre de la más grande impureza de la muerte. O sea, impureza con solo agua no era suficiente para purificar. La palabra de Dios nos dice que cualquier persona que haya tenido contacto con un cadáver queda impuro, siendo el cadáver en el mundo material sensorial la máxima expresión de la muerte, que como ya se dio, es la máxima expresión o síntoma de la desconexión del hombre con su fuente de vida, Hashem, el dador de la vida. Esta persona queda igual que el cadáver, es un estado impuro que se ha sumergido en la ceniza de la vaca roja combinada con el agua. Esto quiere decir entonces que una persona que haya tenido contacto con lo que está desconectado del Eterno queda en un estado impuro, impureza que provoca la desconexión del Eterno Dios. En resumen, el sacrificio de la vaca roja sirve para limpiar al hombre de la impureza que le provoca la desconexión con el Eterno, su Creador. La desconexión que es provocada por el pecado. Entonces vamos viendo el porqué de las cosas. Sirviendo el sacrificio de la vaca roja para quitar lo que se provoca el alejamiento de él, o sea, el pecado, sirviendo en cierta manera más que una ofrenda de expiación, porque expiar quiere decir cubrir, pero la impureza aún está. La vaca roja sirve más para más que eso, funciona como una ofrenda que quita por completo el pecado, pecado que purifica al hombre con la muerte, sirve como una ofrenda de perdón. La ceniza de la vaca roja reconecta entonces lo que el pecado desconectó. El Mesías, de esta manera, con su primera venida en el cielo sufriente, inicia la revelación de este gran misterio de la vaca roja. Porque la función mesiánica es cumplir con la función de la vaca roja, ejemplificar, quitar la pureza de la muerte que hay en el hombre por el pecado, para acercar lo que está lejano por el pecado. Proceso de purificación definitivo y absoluto que tan solo ha iniciado entonces con la primera venida del Mesías, con Yeshua, como el siervo sufriente, finalizado este proceso de purificación con su segunda venida como el Rey triunfante. Así lo puedes buscar en el libro de los Salmos, capítulo 32, del verso 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Hashem no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. También nos dice en Isaías 43, 25: Yo soy quien borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahí está clarito, Isaías 43, 25. Como se puede apreciar, las escrituras hablan de esa limpieza absoluta que quita la impureza del hombre, para que éste pueda estar de nuevo en la cercanía del Eterno. Este proceso es el que se espera que haga el Mesías prometido por la escritura, como lo profetizó el Eterno por medio de su profecía en Isaías 53, del 1 al 6. Ciertamente, dice en el verso 4, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros los tuvimos por azotados, como herido, afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Hashem cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yeshua, nuestro Mesías, según el rabí y profeta Juan, más conocido como Juan el Bautista, el Yohanan, este Mesías esperado para que cumpliera con esta función purificadora sobre la humanidad es Yeshua, Jesús. Yohanan, o sea Juan, capítulo 1 del 29 al 31, dice así: al siguiente día vio Juan a Yeshua que te venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Ahora bien, se tiene que entender que si bien él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su primera venida como siervo sufriente inició este proceso, pero no ha finalizado. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero esto lleva un proceso. Este tema es estudiado a profundidades por la gente que son los mesianos, la Yom Kippur, la era intermesiánica,
Ellos estudian mucho a profundidad este tema. Resumiendo, la función purificadora de la vaca roja que purifica al hombre de la más grande impureza que lo aparta de su creador, la muerte, impureza provocada por el pecado, es llevada a la realidad eterna por el Mesías, con el sacrificio hecho por él. Mesías en su función como siervo sufriente provee a la humanidad el sacrificio que más adelante se explica su aplicación, necesario para tal purificación que por la ley el que esté impurificado con la muerte debe hacer el tercer día para que el séptimo día quede puro. Y ese séptimo día, anótalo ahí, ¿qué es lo que quiere decir el séptimo día? Días, un día es como 1000 años, 1000 años como 1000 días. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Dice así en Números 9, 12, 13: el que toque un cadáver, cualquiera persona quedará impuro 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Miren esta lectura aquí en Números. Si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. En este proceso del tercer día del hombre se inicia su proceso de purificación con el contacto de la ceniza de la vaca roja, para que el séptimo día quede puro. Este proceso es iniciado para los que tengan contacto con el sacrificio hecho por el Mesías de Israel en su función como el siervo sufriente, que fue llevado a cabo en el tercer día de la semana profética de la creación. Según la fe judía, la creación tendrá una duración de 7000 años. Cada 1000 años representa un día de la semana. Muerte del justo que sirve para perdón de pecado. Entonces es importante que anotes ahí. Esto es para que al final de los días, ejemplificando por el número 7, el que se haya purificado en el tercer día con la ceniza de la vaca roja se torne puro. El número de 7 es en el estudio del significado de los números. Significa plenitud de la vida natural. O sea, el número de Dios, no el 7. Que ya será el mismo Mesías en su función como rey triunfante, declara puro al que haya cumplido con el proceso de purificación estipulado por la ley de Dios. Las cenizas de la vaca roja eran mezcladas con agua, ya le hemos dicho. El agua y el fuego son dos fuerzas contradictorias por un lado, el fuego representa el poder del ascenso y el poder del agua, el poder del descenso. El agua, sin duda alguna, representa la palabra del Eterno, que es espiritual, y lo podemos buscar en el libro de Romanos 7:14, que desciende a los lugares celestiales para dar vida a los lugares inferiores. Por eso el rabí Yohanan Juan recibió la revelación de Yeshua como la palabra o el verbo hecho carne, Juan 1:14. Como se puede apreciar, solo al Mesías como su sacrificio tiene en sí mismo estas dos fuerzas contradictorias. Al mismo, él es el agua, por ser la palabra hecha carne, y con su sacrificio agrega el otro elemento sacrificial. La mezcla de estos dos elementos era la que purificaba al hombre de la impureza de la muerte. El agua, por su lado, ya era un elemento purificador por sí solo. Con el agua los sacerdotes y los israelitas se purificaban en cualquier otra impureza menos de la muerte. Para la impureza de la muerte era necesario agregarle al agua la ceniza de la vaca roja, el sacrificio. El sacrificio es el ejemplo, el elemento que se le agrega al agua para que juntos pudieran purificar al hombre de su más grande impureza, que es la muerte. El agua es la ley del Eterno, que fue dada para el bien del hombre, para darle vida, como el mismo Moisés lo dijo en Deuteronomio 32, del 46 al 47. Le digo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Conclusión: la función mesiánica de Yeshua como el siervo sufriente vino a revelar el misterio de la vaca roja con su sacrificio. Fueron cumplidas todas las reglamentaciones estipuladas por la ley para la vaca roja. Del mismo modo, su función purificadora. Por medio de este sacrificio, la palabra del Eterno es potencializada para poder así purificar al hombre que está impuro por la muerte, así como las cenizas de la vaca roja potencializan al agua que ya purificaba. Y juntos eran la fórmula para purificar. De la misma manera, el sacrificio de Yeshua es el elemento que junto con la palabra de Dios puede purificar al hombre de la más grande impureza, la muerte. Hechos 10:15 dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este mensaje purificador no se refiere a la comida, sino que se refiere a los gentiles, a los judíos, a quienes el sacrificio purificador de Yeshua como el Mesías, siervo sufriente, lo purifica también.
De la misma manera como las cenizas de la vaca roja conjuntamente con el agua servían para purificar tanto los levitas, sacerdotes, como al israelita, no sacerdote. De la misma manera el sacrificio del Mesías conjuntamente con la palabra del Eterno sirve para purificar tanto al israelita, que es imagen del sacerdote, porque la palabra que se refiere a ellos como nación santa, real sacerdocio, como también para el gentil, que es imagen del israelita, no sacerdote. Es necesario para este estudio entonces resaltar que aunque tanto el israelita como el gentil necesitan para su purificación la palabra y el sacrificio de Yeshua, con esto no estamos diciendo que el gentil tiene que guardar todos los mandamientos de la ley como lo hace un israelita, y por eso es prohibido judaizar, hermano. Es prohibido eso. Y eso está claramente, y lo hemos enseñado en unos estudios anteriores. No se puede judaizar. El agua, que es imagen de la palabra, no era la misma para el levita que para el israelita. El levita se purificaba con agua apartada especialmente para su servicio en el tabernáculo, cuya fuente era la misma en la que usaban los israelitas, pero con el hecho de que era apartada para el uso de los levitas, le da el agua un grado de santidad, ya que era apartada para un uso específico. Santo, en su más simple significado, quiere decir apartado. ¿Cómo se puede apreciar entonces? La fuente es la misma, pero de la misma fuente hay una cantidad de agua que es apartada solo para el sacerdocio, el israelita, y otra que es para el no israelita, el no sacerdote, para el gentil. Una misma ley dice, hay tanto para el nativo como para el extranjero que mora entre vosotros. Así lo dice el número 15:15. Para una mejor conversión sobre este tema, tenemos que ver un estudio titulado así, Los hijos de Abraham, donde se hablan sobre este tema, donde el tema es estudiado a un nivel literal. Entonces, entendemos entonces palabras así como Hok, J-O-K, como mencionamos inicialmente, se entiende por Hok, incomprendido, es decir, un mandamiento dado en la Torá del cual no se da ninguna explicación en cuanto a una razón de ser, un mandamiento que se debe obedecer, aun cuando no se logre entender. La tradición judía dice que ni siquiera el rey Salomón pudo entender sobre este mandamiento de la vaca roja. ¿Cuál es la importancia? Resumiendo entonces, recapitulando, el verso 2 dice, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja. Notemos que dice la ordenanza de la ley, como si en ella tuviese cumplimiento toda la Torá. Y si lo dicho anteriormente es correcto, entonces este mandamiento tiene una importancia a la altura del mismísimo Shema, solo que en el ámbito ritual o de los sacrificios. El mismo elemento que purifica a uno hace impuros a otro. La vaca debía ser sin defecto, pero de color rojo. El rojo es relacionado con la maldad. Isaías 1:18, el mandamiento dice que se debe sacrificar la vaca fuera del campamento, mientras que en Deuteronomio 12, del 13 al 14, se prohíbe tal cosa. La mezcla de cenizas con agua es la mezcla de dos fuerzas o poderes opositores, agua y fuego, lo que asciende y lo que desciende. Podría entonces entenderse que es una mezcla de lo espiritual con lo material, donde lo espiritual se vuelve material y lo material trasciende a lo espiritual. El propósito del mandamiento es purificar. En hebreo se usa el término taor para señalar lo limpio, lo puro, el término tamé para señalar lo sucio, lo impuro. El primer objetivo de purificación por el sacrificio de la vaca roja era el santuario, el tabernáculo de reunión donde la presencia del Eterno se manifestaba. El mandamiento aparece en el libro de Números, que significa desierto. Israel había fracasado en su primera oportunidad de entrar en la tierra prometida, por tanto anduvo en el desierto durante 40 años, esperando que llegara su segunda oportunidad para poder entrar y tomar posesión de la tierra una vez prometida por el Eterno a la descendencia de Abraham. La historia judía señala que se ha efectuado muy pocos sacrificios de vaca roja debido a la escasez de animales que cumplan con los requisitos marcados por la Torá. Algunos hablan, ya se sabe, hermano, que en Génesis, cuando comenzamos en Génesis con la vaca roja que se entrega a Moisés, la otra vaca que se le entrega a Esdras y las otras 7 que se andaban en transcurso de la historia. En esto un periodo de alrededor de 3600 años. Cabe señalar que en los últimos 2000 años no se pudieron realizar sacrificios por el templo. Hoy día se habla ya de la construcción de la que sería el tercer templo en Jerusalén. Y ya, hermano, ya es cuestión de tiempo, va a ocurrir en cualquier instante. Pero primero se tiene que dar el rapto. Por eso que estamos predicando y enseñando todas estas cosas, hermanos, por advertirle a la humanidad para que ya se despierte la iglesia, porque la iglesia está dormida, hermano. Se dice que todos los utensilios del templo ya todo está listo. Incluso se habla de la existencia de varias vacas rojas que están celosamente guardadas para la inauguración del templo. Su majestad Yeshua
HaMashiach es el cumplimiento del misterioso mandamiento de la vaca roja. El mismo Yeshua HaMashiach que purifica a uno, salva, también es el juez condenador de otros. En la Escritura la vida es descrita como el temor de Hashem y el andar en sus mandamientos. Por tanto, la muerte es la ausencia del temor de Hashem al andar en desobediencia a sus mandamientos. Yeshua no purifica de la continuación de la muerte, Él nos da vida, Él nos muestra el camino de regreso al temor de Hashem y a la obediencia a su mandamiento, como la vaca debía de ser perfecta y a la vez roja. La Escritura dice de Yeshua, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. La vaca roja era la única ofrenda entonces sacrificial que debía ser ofrecida fuera de Jerusalén. Yeshua fue crucificado en el monte del Gólgota, el cual está a la afuera de Jerusalén. Y vemos entonces el cumplimiento aquí, hermano. La sangre de la vaca roja era rociada en dirección hacia el santuario, es decir, hacia un efecto directo del sacrificio sobre el santuario. Cuando Yeshua murió, su muerte tuvo un efecto inmediato en el templo. ¿Cuál fue? El velo se rasgó de arriba a abajo. La vaca era sacrificada por alguien ajeno al sacerdocio. Fueron los romanos, no los judíos, quienes ejecutaron a Yeshua. Madera de cedro, hisopo, escarlata eran elementos usados en el sacrificio de la vaca roja. También en el sacrificio de Yeshua podemos apreciar dichos elementos: agua, ceniza, agua y fuego. Son los poderes purificadores. Ambos son símbolos de la Torá. Yeshua es la Torá viviente. Algunos creen que pueden alcanzar la purificación solo confiando en el Mesías. Otros piensan que por su obediencia a la Torá son purificados. La verdad es que se necesitan las dos cosas. Y las dos son una sola. Fe obediente en Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nos purifica y nos abre el camino amplio hacia nuestro Padre Celestial Hashem y al reino venidero. La purificación se llevaba a cabo al tercer día, pero era efectiva hasta el séptimo día. Yeshua resucitó al tercer día. Y nosotros seremos librados definitivamente de la muerte gracias a su sacrificio y resurrección juntamente al principio del séptimo milenio, séptimo día para el eterno. Atención, la vaca roja era inspeccionada cuidadosamente para verificar que cumplía con todos los requisitos por la Torá. Yeshua fue cuidadosamente inspeccionado por Anás, por Caifás, por Pilato, por Herodes y por el pueblo en general, y resultó ser idóneo para cumplir el misterio que su padre le había encomendado. Ahora ha llegado el tiempo de nuestra propia inspección. Estamos muy cercanos a presentarnos en presencia de su majestad. La Escritura nos señala que Él espera encontrar en nosotros una comunidad pura, sin mancha y sin arruga, un pueblo digno de su Rey, que es perfecto en santidad y justicia. ¿Acaso aprobaremos nosotros la inspección? ¿Pasaremos la inspección, hermano? ¿Seremos tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen a la humanidad? Tenemos que estar velando y preparándonos, porque toda esta señal indica que muy pronto se va a levantar el tercer templo y iniciarán los sacrificios. Con esta señal de la vaca roja que no se habían aparecido por más de 2000 años, y ya están preparados. Ya tienen la 10ª vaca ya preparada para el sacrificio. Y nos llama mucho la atención, hermano. Esto es una señal muy fuerte, muy evidente, por lo cual entonces el Instituto del Templo en Jerusalén, todo tan dedicado, encaminado a levantar este tercer templo en este año, hermano. ¿Será que se levanta o no? No lo sabemos. Pero esto nos está indicando que está estrechando el mar en el cual se va a dar el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que será muy pronto. Muchos testimonios se están dando, visiones, niños de 4 años teniendo visiones del arrebatamiento, el rapto. Se está dando testimonio, hermano, profecías. Están profetizando, hermano, cosas que se están dando. Y el pueblo de Dios está desapercibido, no está poniendo atención. El tiempo se está agotando, hermano. La reconstrucción del tercer templo viene mismo. El sionismo logró un gran objetivo tras la salida de los británicos del mandato de Palestina con la creación del Estado de Israel, el Estado judío. Sin embargo, ciertos sectores especialmente sueñan con reconstruir el templo de Salomón, en lo que sería la tercera versión de este lugar de culto, aparte del natural problema que significaría remover el domo de la roca en la mezquita de Al-Aqsa, que provocaría una guerra contra Israel que asolaría incluso Occidente. El gran peligro de establecer este tercer templo sería contra el propio judaísmo moderno y el propio Estado de Israel. Los romanos destruyeron el templo en el año 70 cuando tropas a manos del Tito rindieron el santuario y lo demolieron, aunque la guerra judía seguiría unos años más
hasta la caída de la Masada en el año 73. Sin embargo, este contexto será Yohanan ben Bakasí de su academia en Yahé el que configurará el judaísmo para que pudiera sobrevivir sin el templo, estableciendo así nuevas normas y poniendo la Torá, el libro sagrado de los judíos, y su mandato en el centro del culto en vez del templo ya desaparecido. Esto hizo que rápidamente la facción superviviente, los fariseos y los rabinos se pusieran como la visión central del judaísmo y empezaran a poner por escrito sus tradiciones, recogiéndolas en la Mishnah, la Gemara y en diferentes baraitas, inaugurando así la época de los Tanaín, que darían a la luz del Talmud diferentes elementos culturales e interpretaciones que se transformarían en el judaísmo en todo lo que conocemos en sus diferentes matices. La modificación rabínica hizo que las fiestas cambiasen. En Pesaj ya no se sacrificaban corderos, no se hacían las ofrendas en las fiestas de Nisrin en el Shabbat. Los diezmos del templo se cancelaron y todas las normas y fiestas que tuviesen como eje central del templo o estuvieran condicionadas a este lugar sagrado, al dejar de existir, fueron modificadas. Así que vemos este lugar que en cualquier momento va a ser destruido, hermano. No sé qué es lo que va a pasar. O si los mismos islámicos, los musulmanes van a mandar un misil y le van a echar la culpa a los israelitas. Pero esta cosa va a ser demolida, sin duda alguna. Y si se apresuran los pasos, es objeto de guerra, obviamente, que afecta tanto a toda la humanidad afectada. Se tiene ya descrito el lugar del templo, el tercer templo, donde va a ser levantado. El pueblo de Israel ha construido 2 templos en Jerusalén y los 2 han sido destruidos. ¿Qué nos dice la profecía? Todo está profetizado. El anticristo se llamará a sí mismo Dios y tomará el asiento en el templo 3 años y medio después de los 7 años de la tribulación, que deben ser reconstruidos para el momento de la aparición del anticristo, y gobernará la tierra con el poder de Satanás hasta el regreso de Cristo. Además, Pablo dice que la identidad especificada del anticristo no será revelada al mundo hasta que él lo detiene, sea removido de la tierra. El término restringido se refiere al Espíritu Santo que vive en el mundo ahora. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita, ¿a dónde? En la iglesia, en nosotros que somos la iglesia, en los miembros de la iglesia. Pero dejará la tierra cuando la iglesia misma sea removida en la resurrección, o sea, en el rapto. La resurrección de la iglesia tiene lugar antes de la revelación del anticristo. Por lo tanto, los creyentes no conocerán la identidad del anticristo mientras vivamos en la tierra, pero podremos ver los primeros pasos para fortificar el templo de Jerusalén. Pero nuevamente esto no es un requisito previo para la línea del tiempo en el fin de los tiempos. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, continuaremos viendo mayores preparativos para asegurar la reconstrucción del templo que comenzó a fines de la década del 80 para el proyecto del movimiento del templo. Además, los fieles del Monte del Templo, una organización que ha estado tratando de preparar a la sociedad israelí para que acepte y promueva la reconstrucción del templo, al mismo tiempo que fabrica varios artículos relacionados con el templo, en particular un altar portátil para el sacrificio. Está forjando seriamente vías para obtener información adecuada, adoración en el monte del templo. Mientras esperamos ansiosamente la llegada del Mesías, el cuerpo de la iglesia espera ansiosamente el arrebatamiento, que puede ocurrir en cualquier instante, en cualquier momento. Será construido entonces el tercer templo de Jerusalén, en el cual se sentará el anticristo. Sin duda alguna, hermano, la respuesta sí, se va a reconstruir, se va a levantar, todo se tiene preparado para levantarlo en 45 días. Y así vemos, como vemos en esta imagen, la ubicación exacta donde será levantada este tercer templo. El lugar, básicamente, donde está ubicado, como vemos aquí en este mapa, donde vemos la mezquita de Omar. Allí donde se va a levantar el tercer templo, lo vemos remarcado en un tono más amarillo. Ahí lo vemos, hermano. El lugar donde está precisamente ahí la mezquita islámica de Omar, la cúpula de la roca. Allí será levantado el tercer templo, como lo vemos en este plano ya que se toma en esta foto. Aquí en esta fotografía podemos ver la mezquita islámica de Omar, la cúpula de la roca, que ocupa exactamente el lugar donde será levantado el tercer templo. Y ahí se tienen los planos ya, hermano. Ahí están ya hechos los planos. Ya los planos están listos. Todo está listo para que se dé este gran evento. Pero eso nos está dando entonces la señal, por lo cual hemos hablado hoy del tema de la vaca roja y el tercer templo. Esta señal esperada por el pueblo de Israel, por Israel, la vaca roja. Esta vaca roja que tiene que ver mucho con la profecía, hermano, y la alerta máxima ya, porque Cristo está a las puertas. Cristo viene, hermano.
El rapto, el arrebatamiento será en cualquier instante, en cualquier momento. Y todos estamos como dormidos. Estamos viviendo otro tiempo. Estamos viviendo en un mundo que paralelo, no sé, la gente ve muchas películas, muchas novelas. Es importante, hermano, que estemos velando y nos estemos preparando, porque el tiempo de preparación ya se está cortando, hermano, y hay que prepararse y hay que purificarse. Y solamente con el sacrificio que Jesús hizo, Yeshua, su sangre, es lo que nos purifica y nos limpia y nos va a permitir accesar al cielo. En ese momento, en abrir y cerrar de los ojos, lo que habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, donde el Señor mismo va a tocar la trompeta. Y los muertos de Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos seremos levantados y llevados al segundo cielo, hermano. Ahí nos vamos a encontrar con el Señor para estar siempre con Él. Así que, hermano, preparémonos. Compartamos esta enseñanza. A veces esta enseñanza es bien profunda y se requiere que lo escuche y lo revisen varias veces. Comparte el link de esta enseñanza, hermano, y agradecemos todas sus oraciones, que a pesar de que tenemos quebranto de salud, el Señor nos da la fortaleza, la fuerza para compartir su palabra, porque ya el tiempo es corto, ya casi no nos queda tiempo. Tal vez esta sea una de las últimas enseñanzas, pero es vital que la compartas, hermano. Que el Señor te bendiga, te guarde, te cuide. Y nos vemos la siguiente semana, hermano. Shalom, shalom, alején. Y nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,